Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y para empezar, este es un espacio que creé en todos los años que llevamos, este es el tercer año. Siempre dejo una parte que tiene que ver con algún especial sobre algún tema que esté relacionado con la influencia de la economía o más bien de los hitos históricos que han influenciado de alguna manera en la sociedad, y en esta ocasión este tema más bien está relacionado con las generaciones y en especial con los hitos históricos, pero el programa de hoy está enfocado hacia un personaje. Y no es ella. Simplemente ella no soy yo. Pero las personas que me conocen en la vida real saben que yo soy bastante excéntrica, luminosa, no sé cómo lo quieran llamar. Simplemente es una forma de representarme. Me pareció bonita la fotografía porque habitualmente yo me presento en los programas cuando tengo que hacer podcast así, ¿verdad? Bien, ¿por qué podcast? ¿Cierto? En estos momentos estamos hoy a 30 de enero del 2022. Pues la verdad, me he dado cuenta que muchas veces el utilizar muchos elementos en una diapositiva hace que se pierda mucho el interés, lo mismo que los videos muy largos. Para el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy especial en mi tierrita, que ha trascendido en el tiempo, en las generaciones, en la distribución geográfica, más que la distribución geográfica, en la geografía, y que bueno, es importante no solamente en la tradición campesina cultural, sino además de eso como hablar de un representante de una época. Y una época que tenía ciertas convulsiones, porque estamos hablando de una época en donde esta juventud tenía una filosofía, unas dudas, una serie de elementos que en común a nivel mundial hicieron que de alguna manera se formaran muchos de los estilos y filosofías de vida que actualmente la generación mía tiene. Y estamos hablando de generaciones, pero qué mejor forma de hacerlo a través de la vida, la percepción, etcétera, y de la influencia que tuvo ya vamos para 3 generaciones, y en la cultura de todo un país. Entonces, tenemos que empezar que su vida cultural, su vida musical empezó en los 70 y no contaba con este tipo de herramientas. La mayoría de los que me ven, créanmelo, nosotros hacíamos las cosas sin internet. Estas redes sociales son una herramienta supremamente potente para llevar muchas ideas de manera rápida, generalizada, etcétera, pero son herramientas cuando se consideran herramientas, y son jugueticos cuando en realidad son utilizados de manera incluso hasta dañina. Pero en fin, esta herramienta que es YouTube tiene la gran cualidad de enviar conocimiento, video, audio, información de una manera muy rápida y muy potente, al igual que las otras redes sociales. Y bueno, la década de los 70 las cosas se hacían de otra manera, muy diferente. Y eso implicaba tesón, implicaba estar pendiente de muchos elementos y pues tener en algunas ocasiones los contactos. Y este muchacho que está ahí, don Jorge Velosa, para la década de los 70 él se encontraba estudiando veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia,
pero él es hijo de campesinos en el municipio de Ráquira, Boyacá, y eh, generó un género musical muy llamativo llamado la carranga. Y la carranga para aquella época vendría a ser como el equivalente del estilo country que tenía el movimiento contracultural del hipismo, de los hippies, en otras partes del mundo. Y para poderlo entender, tenemos que hablar un poco de cómo era la percepción del mundo en esa época. Y es que la gente de esta generación fueron los hijos de las personas que vivieron la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente la Primera Guerra Mundial, y que además de eso tenían unas ideas en las cuales estaban en contra de una serie de situaciones políticas, tales como el hecho de en Estados Unidos ir a la guerra de Vietnam. Pero además estamos hablando también de protestas en contra de empresas que utilizaban los servicios de los trabajadores, pero o hacían caso omiso hacia las reglamentaciones internacionales sobre los trabajadores. Entonces, esta gente se reúne y tocan cuando les sale algún contrato o bueno, van a tocar un fin de semana porque ellos tienen todas sus actividades normales de estudiantes y terminan sus respectivas carreras y bueno, ya el grupo se disuelve. Bien, esto que estoy mostrando en esta diapositiva era imposible en aquella época. Y esta imagen la quiero que la vean porque es probable que la vuelva a utilizar más adelante para ver el simbolismo que tiene con respecto a ¿qué? A la generación Z. Ya en una ocasión, hace aproximadamente 2 años, en el especial que realicé para ese año, hablamos sobre el matriarcado, que es diferente al feminismo. Y pues él es coterráneo mío, yo soy de Tunja, él es de Ráquira. Vemos impregnados en sus canciones, en su trabajo discográfico, estos elementos culturales que ya se veían en otras partes del mundo, que era ese deseo de volver a la tierra. Por aquella época los procesos eran supremamente más largos, un poquito más complejos, revertían una gran cantidad de trabajo, revertían una gran cantidad de constancia y no eran tan cómodos como suceden actualmente. Entonces, esto era el equivalente a un CD. No habían CDs. Esto es mucho más viejo, mi querido auditorio. Se llaman los discos de vinilo. Y básicamente habían varias formas de ser escuchados. Uno era a través de la producción de discos y otro era a través de las emisoras. Ellos tenían en su contra algo que también tenían a su favor, y es que eran representantes de lo que hoy llamaríamos la música popular. Pero este hombre en una canción dijo que Boyaquito sigo siendo del pasado y del futuro. Y resulta que en una entrevista realizada hace algunos años, bueno, en realidad en varias entrevistas, para diferentes medios, en diferentes momentos en los últimos 15, 20 años, he visto que se repite algunas expresiones. Y estas expresiones son muy llamativas porque se adelantó a los tiempos, increíblemente. Bueno, resulta que ustedes han escuchado de Dr. Crápula. Mi hija tiene algunas canciones de cuna de ellos porque yo le cantaba al igual que de Jorge Velosa, además de otros cantautores.
de Aterciopelados, incluso de otros grupos más fuertes. Y bueno, tenemos el ejemplo de Doctor Crápula, con K. Y tenemos hace muchísimo tiempo, las personas tal vez no se acuerden o eran muy chicos para recordar a un grupo llamado Sangre Picha, entre otros nombres de rock pesado. Y para la década de los 70, carranguero no era una palabra muy bonita, porque en realidad es un oficio en el cual los animales que no pueden ser sacrificados de manera conveniente porque están enfermos, porque son viejos, por lo que sea. Estos animalitos se llama al carranguero y lo que hacen es desollar, quitar la piel, etcétera, para las curtiembres. E incluso la carne la sazonan para algunos alimentos. Y no era muy bien visto el oficio, el arte del carranguero. Así que tenían un nombre que no era agradable, al igual que los grupos de rock actuales y algunos muy antiguos. Además de eso, volvieron a la tierra, pero resulta que este hombre hizo algo que se llama trascender. Existe lo clásico y existe lo interesante. Lo clásico es todo aquello que trasciende el tiempo y el espacio. Y este hombre, con su nuevo género, trascendió. Tenemos varias generaciones de músicos que incluso trascendió en espacio, porque no todos son boyacenses, y tuvo una influencia tan marcada, no solamente en el género de la carranga, sino del rock y del pop. Y prueba de ello tenemos a Sergio Jiménez, que no es rockero, pero si vemos los videos de él, están influenciados bastante por la cultura matriarcal de la cual provenimos. El maestro Sergio Jiménez es sogamoseño y podemos evidenciar que es una persona que es joven, pero que tiene unos elementos culturales que son visibles en sus videos y en sus letras en muchas ocasiones. Bien, yo pensaría que el último de los videos que se va a realizar de este especial vendría a ser la comparación con la generación Z. Y esto tiene ese paralelismo, si se puede realizar o no, pues lo veremos, pero el asunto es que la generación Z, ya no estamos hablando de razones políticas, sino que les tocó una época muy dura y muy cruda. A diferencia de la generación Y, que les tocó pasar por pruebas de tipo económico y retrasar muchos de sus expectativas en cuanto al progreso económico en sus vidas y laboral en sus vidas, por la cantidad de caídas económicas y recesiones. La generación Z tiene un pequeño problema que va a estar ligado por muchos años, tal vez una década. Y es que les tocó una época muy fea para ser adolescentes. Y esto puede influir bastante en la economía porque el grado de socialización que tienen y de estar pendientes de estar conectados puede influir en muchos aspectos en ellos. Entonces espero que les haya gustado, espero que me sigan, si les gustó denme like, suscríbanse si no lo han hecho y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por todo.